Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Julián Hernández, residente de Radiología Universidad del Valle. Bueno, entonces tenemos un paciente de 14 años, sexo masculino, con un cuadro clínico de 2 meses de evolución, consistente en aparición de masa dolorosa en la escápula derecha, que no estaba asociada a signos inflamatorios locales. El paciente pues refería que ese dolor se le irradiaba a cuello y brazo del mismo lado. No tenía antecedentes patológicos relevantes este paciente. Lamentablemente no tengo la radiografía, pues, porque era institucional y solamente hay un reporte en historia clínica que decía que había un aumento de la densidad de los tejidos blandos alrededor de la escápula derecha, pero sin lesiones líticas óseas expansivas. La resonancia es de acá y pues evidenciamos pues una lesión de tejidos blandos con un componente erosivo sobre el cuerpo de la escápula hacia el borde medial, que es isointensa en las secuencias potenciadas en T1, se comportaba hiperintensa en las secuencias acá. Ok. Se comportaba hiperintensa en las secuencias potenciadas en T2 y presentaba pues un claro componente de restricción a la difusión. En las secuencias con contraste, pues se observaba claramente que había un realce predominantemente periférico con algunas áreas hiporrealzantes secundarias a necrosis hacia la periferia. Evidentemente se observaba pues que había compromiso de los tejidos blandos de los músculos infraespinoso y subescapular por esta lesión. Vemos la simetría con respecto a los tejidos blandos de la escápula contralateral. Esta tomografía pues en su trabajo de estadificación claramente mostraba el componente erosivo de esta lesión, era un componente erosivo no expansivo con un realce predominantemente periférico, un área central más bien hiporrealzante, aparentemente con una pérdida del plano de clivaje con los planos musculares intercostales. El PET-CT, una lesión que captaba obviamente con el FDG a nivel de la región glenoidea, a nivel del borde inferior de la escápula. Miren cómo todo el borde lateral de la escápula está comprometida por esta lesión. Esta captación de las cabezas femorales, pues, perdón, de las cabezas humerales se consideró normal. No había otro componente metastásico en este estudio. El reporte de la patología, qué pena, evidenció un tumor de células pequeñas redondas azules, sarcoma Ewing, que posteriormente se confirmó con el estudio genético de translocación de 1122 del cromosoma 22 por medio de la técnica de Fish. Entonces, este paciente pues se le inició quimioterapia neoadyuvante y estas son las imágenes post-neoadyuvancia que mostraban pues un edema de la médula ósea con una marcada disminución del componente de tejido blando que comprometía la región pues, muscular del infraespinoso y el subescapular. Y vemos aquí cómo hay un realce heterogéneo por cambios post-neoadyuvancia y cómo hay una desaparición de esa restricción marcada que veíamos en las imágenes iniciales. Este paciente fue llevado a escapulectomía subtotal, donde se decían los cambios postquirúrgicos, una luxación acromioclavicular bastante evidente y se fijó una fractura a nivel del acromio. En la evolución clínica, pues el paciente permaneció en remisión durante un año, lamentablemente posterior a esto presenta recaída clínica con una resonancia que mostraba una lesión extraxial a nivel de la huella craneal parietal bilateral y también mostraba compromiso a nivel del húmero proximal izquierdo y a nivel del fémur distal derecho en relación pues a compromiso metastásico óseo. Dada la recaída de este paciente, pues se le inicia quimioterapia de segunda línea, se hace trasplante autólogo de médula ósea y en el seguimiento pues se ve progresión de la enfermedad ya con la aparición de ganglios metastásicos a nivel del mediastino y compromiso a nivel de los cuerpos vertebrales de la región lumbar, también con compromiso a nivel epidural. El paciente pues fallece a los pocos meses. Entonces vamos a hablar de sarcoma Ewing. El sarcoma Ewing pues es un tumor derivado de la médula ósea, células primitivas enquimatosas. La patogenia en la mayoría de los casos es una translocación en el cromosoma 22 del gen de sarcoma Ewing y hay una ligera predilección masculina. La relación es de 1,5 a 1 con relación a las mujeres. Es una patología bastante extraña, bastante infrecuente. Se da la incidencia de una persona por 1 millón de habitantes. En el grupo de entre los 10 a los 20 años es donde más tenemos incidencia de esta entidad, de 9 a 10 casos. Y la gran mayoría, pues obviamente se van a dar en los menores de 20 años. Es raro encontrarlo antes de los 5 años de edad. Y aquí el diagnóstico diferencial pues debe ser antes de los 5 años de edad con la osteomelitis, que también es una patología muy infrecuente a nivel de la escápula.
En cuanto a la epidemiología de los tumores que afectan la escápula, benignos y malignos, pues tenemos que el osteocondroma va a ser el más frecuente y el sarcoma de Ewing viene siendo el cuarto en frecuencia. Pero si lo dividimos por grupos etarios, encontramos que el sarcoma de Ewing es el más prevalente entre los malignos, entre los 10 y los 19 años de edad. Y por supuesto, el más frecuente entre los benignos va a ser el osteocondroma. Entonces, en cuanto a factores de supervivencia y pronóstico, la supervivencia es buena cuando el paciente tiene enfermedad localizada, no tenemos enfermedad metastásica, llega hasta el 70% a 5 años, pero cae bastante, hasta incluso al 30% cuando el paciente tiene metástasis al momento del diagnóstico. Los factores de mal pronóstico son pacientes mayores a 15 años, por supuesto que tengan enfermedad metastásica al diagnóstico, un gran volumen tumoral, algo muy llamativo, niveles de LDH séricos previos al inicio del tratamiento también nos confirma el pronóstico, y los tumores que afectan a la pelvis también tienen peor pronóstico que los tumores que afectan a las extremidades. En la presentación clínica, el dolor es el síntoma de presentación más frecuente, con una masa palpable de tejidos blandos, las fracturas patológicas se pueden presentar y pues los síntomas sistémicos también puede presentarse el paciente con fiebre, leucocitosis y reactantes de fase aguda elevados. En cuanto al compromiso del esqueleto axial apendicular, los huesos largos se comprometen más frecuentemente, esto en grupos de edades más, digamos, por debajo de los 15 años, siendo el fémur y la tibia lo más frecuente. Y en cuanto al grupo de edad por encima de los 15 años, a los 30 años, tenemos que los huesos planos tienden a presentarse con mayor compromiso, siendo la escápula afectada en el 6% de los casos. La afectación de la escápula por sarcoma de Ewing ha sido pobremente descrita en la literatura médica, solamente hay alrededor de 200 casos reportados de sarcoma de Ewing en la escápula. En cuanto a los hallazgos de imagen, pues tenemos que la presentación es de una lesión principalmente permeativa o una lesión con un componente lítico importante. La reacción perióstica puede ser variada. Frecuentemente en las extremidades se da con una reacción perióstica lamelada en capas de cebolla, pero podemos tener triángulo de Kollmann, podemos tener una reacción espiculada en sol naciente. Entonces, realmente es bastante variada en cuanto a la presentación de reacción perióstica. Algo muy importante en el sarcoma de Ewing es que la lesión ósea siempre se va a acompañar, casi siempre, de un componente de tejidos blandos bastante importante. ¿Listo? Aquí vemos, por ejemplo, la lesión osteolítica a nivel del cuerpo de la escápula, lítica expansiva, pero también podemos tener un componente erosivo a nivel del cuerpo de la escápula, como lo estamos viendo, con una gran masa de tejidos blandos asociados. La tomografía pues, nos da información muy similar a lo que nos da la radiografía, pero en mayor detalle, y vemos cómo el componente de tejidos blandos puede ser muy prominente y podemos tener un sutil componente erosivo de la cortical. Aquí se ve mejor este componente permeativo a nivel del cuerpo de la escápula y del proceso de la comunión asociado pues, a un gran componente de tejidos blandos asociado. En cuanto a la resonancia, pues son lesiones que se comportan hipointensas o isointensas en el músculo en las secuencias en T1, son hiperintensas en las secuencias en T2, como lo vemos aquí, o en las secuencias sensibles al líquido. Puede comportarse como una lesión expansiva o una lesión erosiva, o ambas, y ya habíamos visto pues en el caso de nuestro paciente que presentaba restricción a la difusión, el realce de estas lesiones tiende a ser heterogéneo con un componente de tejido blando bastante importante y es frecuente encontrar las áreas de necrosis. No siempre el compromiso óseo va a ser evidente porque este tumor puede hacer algo muy similar a lo que hace el linfoma, que es meterse atrás de los canales de Havertz y infiltrar los tejidos blandos sin erosionar de forma importante el hueso. Aquí vemos componentes de tejidos blandos acá, superior e inferior del proceso del acromion, pero vemos que el hueso no se ve grandemente afectado, ¿cierto? Aquí pues vemos el realce heterogéneo de este tipo de lesiones. La gamografía ósea es muy importante, estas lesiones son bastante metabólicamente bastante activas y lo utilizamos que toda la estratificación de estos pacientes, y el PET se puede utilizar o tiene, digamos, bastante utilidad en el monitoreo y el monitoreo de la respuesta pues, a la terapia y por supuesto también en el estadiaje. Las metástasis se dan hasta en el 30% de los pacientes al diagnóstico, las más frecuentes son las óseas, pero el pulmón y la pleura, así como los nodos linfáticos y las meninges se pueden ver también frecuentemente afectadas. El tratamiento de estos pacientes, la primera elección en enfermedad localizada es la quimioterapia neoadyuvante más la cirugía, la que mejores tasas de supervivencia global da. Ya lo demás, digamos, pues, tiene menor efectividad ya en estadios más avanzados. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, el osteosarcoma, el rango de edad es muy similar al sarcoma de Ewing.
Son lesiones también muy erosivas, expansivas, con un componente de tejido blando bastante importante. Por imagen va a ser difícil diferenciarlos, no lo vamos a poder hacer, pero en algunos casos se puede presentar con el osteosarcoma con una matriz osteoide bastante importante, como vemos en esta imagen, con un gran compromiso del cuerpo de la escápula, con un componente osteoidico intenso en todas las secuencias de resonancia. Pues, no es la presentación frecuente de un osteosarcoma, pero si lo vemos, pues puede ayudarnos a diferenciarlo de un sarcoma de Ewing, ya que el grupo etario pues, es bastante similar. La histiocytosis de células de Langerhans es una patología que tiende a dar un compromiso óseo más localizado, con un borde hipointenso en las secuencias en T2. El edema de la médula ósea puede ser más prominente que el edema de los tejidos blandos, y los tejidos blandos realzan por lo general de forma homogénea, a diferencia del sarcoma de Ewing. Un factor diferenciador clave en esto es que la edad del granuloma sinófilo es entre los 0 y 9 años en su presentación más frecuente, mientras que ya hemos visto que el sarcoma de Ewing pues, da por encima de los 10 años, de los 10 a los 20 años, digamos, la afectación más frecuente. La osteomielitis hay que tenerla en cuenta, pero hay una cosa, la osteomielitis de la escápula es muy infrecuente, es demasiado infrecuente, entonces pues hay que tenerlo presente, pero va a ser una rareza. Es más común en niños menores a 5 años y, por supuesto, el componente de tejidos blandos pues va a ser un factor diferenciador. Aparte de eso, perdón, no va a ser factor diferenciador, el edema de la médula ósea. Factores diferenciadores, ¿cuáles pueden ser? Bueno, una reacción perióstica, la evolución de los síntomas más agudos, la edad del paciente, pero pues, en fin. Entonces, ¿por qué pensamos que, o por qué se pensó más en sarcoma de Ewing en este caso en particular? Bueno, la edad del paciente entre los 10 y los 19, recordemos que tenía 14 años, un gran componente de tejidos blandos asociado a una lesión lítica, no presentaba matriz osteoide, digamos que no nos alejaba la posibilidad de un sarcoma, pero la disminuía. Los síntomas de presentación subagudos, no era una presentación, digamos, que nos sugiriera una osteomielitis, no era tan aguda, y tampoco tenía componente sistémico importante. Mensajes para llevar, pues la escápula es un sitio raro de tumores óseos. Por lo general el sarcoma de Ewing siempre lo vamos a encontrar en la gran mayoría de veces, 90% de las veces es entre los 10 y los 20 años. Va a ser una lesión con un patrón permeativo lítico, con una gran masa de tejidos blandos asociadas por lo general. Es raro antes de los 5 años de edad, siempre hemos pensado en osteomielitis si tenemos esta presentación a esa edad, y el diferencial siempre tener en cuenta el granuloma sinófilo o actualmente histocitoma de células de Langerhans, la osteomielitis, el osteosarcoma, y recordar que el diagnóstico va a ser sí o sí por histopatología.